Hola, soy Gonzalo Bernal, soy tu profesor de química. Si eres estudiante de cuarto medio del Liceo María Reina, este video es para ti. ¿Ya? Vamos a hablar hoy día de las reacciones redox, ¿ya? Reducción-oxidación. Este video va a ser un apoyo para el desarrollo de las guías 8 y 9. Comencemos definiendo lo que es el estado de oxidación o el número de oxidación. ¿Ya? Es un indicador del grado de oxidación que tiene un átomo que forma, por ejemplo, el átomo de azufre, que forma parte de, en este caso, una molécula, de un compuesto. ¿Ya? Formalmente, la carga eléctrica hipotética que tendría si todos sus enlaces fueran, si todos sus enlaces a átomos distintos fueran 100% iónicos. ¿Ya? Siempre lo vamos a estar registrando con un numerito arriba. En este caso, el estado de oxidación menos 2 del oxígeno, más 6 del azufre y más 1 del sodio. ¿Qué significa oxidar y reducir? Ya hablamos de que íbamos a representar el estado de oxidación o el número de oxidación con un número y con un signo. ¿Ya? Oxidar significa aumentar el número de oxidación, o sea, ir desde 0 a más 1, más 2, más 3, etc. ¿Ya? Y esto se obtiene por una pérdida de electrones. ¿Ya? Recordemos que los electrones son negativos. ¿Ya? Y reducir significa disminuir, o sea, ir hacia allá, disminuir el estado o el número de oxidación. Y eso se obtiene al ganar electrones, por una ganancia de electrones. En este dibujo vamos a representar eso. Recordemos que los átomos nosotros los pensamos como, o el concepto que tenemos de átomo es de un núcleo que tiene cargas positivas y neutrones, ¿cierto? Tiene protones positivos y neutrones neutros, y en torno a él tenemos electrones que están orbitando, ¿ya? Y los electrones son de carga negativa. Si por algún caso un átomo pierde un electrón, aumenta su estado de oxidación, se oxida. Por otro lado, el átomo que recibe un electrón disminuye su estado de oxidación y se reduce. Determinación del número o del estado de oxidación. Esto viene en la guía número 8. ¿Ya? Esto es un paso previo muy importante antes de poder entrar al tema de las reacciones de oxidorreducción. Ya, veamos el siguiente ejemplo que está dentro del listado de compuestos que yo le entregué en la guía 8 para que ustedes puedan ir ejercitando cómo determinar el estado de oxidación. Entonces tenemos que, si yo tengo un compuesto como el óxido de calcio, ¿ya? De acuerdo a las reglas que también aparecen en esa guía, lo primero que vemos es que el estado de oxidación del oxígeno, ¿ya?, es menos 2. Como esta molécula es neutra, el estado de oxidación que tiene que tener el calcio entonces va a ser más 2. Como digo, de modo de hacer que finalmente esta molécula sea neutra. Otro ejemplo de un oxiácido. Nuevamente, el oxígeno en este tipo de compuestos tiene un estado de oxidación menos 2. El hidrógeno en este tipo de compuestos tiene un estado de oxidación más 1.
Como yo tengo aquí 4 oxígenos y lo multiplico por menos 2, eso me da menos 8. En este caso acá tengo un solo hidrógeno, que es más 1, por lo tanto aquí tengo menos 8 más 1, me da menos 7. Para que esta molécula sea neutra, el estado de oxidación del cloro tiene que ser más 7. Un último ejemplo, ahora utilizando en este caso un anión, es decir, utilizando en este caso un anión. Toda esta molécula es una vez negativa. Entonces, tenemos que en este caso el oxígeno es menos 2, lo que multiplicado por el 4 me da menos 8. Como al final toda esta molécula tiene que quedar una vez negativa, por lo tanto el estado de oxidación del manganeso va a ser más 7. Vamos entonces ahora con la guía número 9. ¿Ya? En esta guía yo les entrego una serie de reacciones, ¿ya? Donde ustedes primero tienen que determinar cuáles son reacciones de óxido-reducción, ¿cierto? No todas lo son. Y después poder identificar ahí cuál es la semireacción de oxidación, cuál es la de reducción, cuál es el agente oxidante y cuál es el agente reductor. ¿Ya? Comencemos entonces. Cuando tenemos reacciones redox, ¿cierto? Siempre vamos a tener un átomo 1 que cede electrones y un átomo 2 que los acepta. ¿Ya? Cuando yo hablo del átomo 1 que entrega electrones, estoy hablando del átomo que se oxida, que pierde electrones y que en definitiva es el agente reductor. Reduce al átomo 2. ¿Ya? Cuando yo hablo del átomo 2, ¿cierto? Este átomo recibe electrones, los gana, ¿cierto? Por lo tanto se reduce y por tanto es el agente oxidante del átomo 1. Veamos este ejemplo. Yo tengo por un lado el zinc, que cuando reacciona con cobre 2+, se transforma en cobre 0, cobre metálico, y zinc 2+. ¿Ya? Veamos cómo llegué a esta etapa. Primero, yo tengo zinc metálico, ¿ya? Que se transforma en zinc 2+, ¿cierto? Al perder 2 electrones, ¿cierto? Al entregarlos, por lo tanto se oxida, ¿ya? Y por lo tanto es el zinc es el agente reductor. Por otra parte, el cobre 2+ recibe 2 electrones, se reduce a cobre 0 y por lo tanto es el agente oxidante. ¿Ya? Estos electrones que están aquí se cancelan entre sí porque aquí el zinc los entrega y el cobre los acepta. Veamos en esta imagen el mismo ejemplo que estábamos viendo, ¿cierto? Yo tengo en una cubeta una barra de zinc sumergida en una solución de zinc 2+. Tengo las conexiones, este interruptor está abierto todavía. Y por otro lado tengo una barra de cobre sumergida en una solución de cobre 2+. ¿Ya? ¿Qué ocurre cuando yo cierro el circuito? ¿Ya? Cuando yo cierro ese circuito,
el zinc, ¿cierto?, entrega electrones, que se van a ir por acá, ¿cierto?, pero al entregar esos electrones se oxida y pasa a la solución. Por lo tanto, la barra se deshace. De cobre metálico estoy pasando a, perdón, de zinc metálico estoy pasando a zinc 2+. Por otro lado, estos electrones que llegan por aquí, ¿cierto?, llegan a la barra de cobre, ¿cierto? Los cationes de cobre 2+ se aproximan a la barra, reciben los electrones y se transforman en átomos de cobre metálico. Por lo tanto, esta barra de cobre, ¿cierto?, se engruesa, ¿cierto?, se aumenta de tamaño. Voy a hacer aquí un ejemplo. La primera reacción que aparece en la guía es esta, ¿ya? Entonces la voy a hacer como ejemplo para que ustedes vayan viendo qué es lo que tienen que hacer en las siguientes reacciones. Lo primero es determinar si hay aquí algún átomo que se oxide y otro que se reduzca, ¿ya? Entonces lo primero es determinar el estado de oxidación de los átomos en este compuesto, ¿ya? Sabemos que el oxígeno es -2. Sabemos que el potasio, como es de los metales alcalinos, es +1. -2 por 3 me da -6. Como el potasio está solitario, es 1 solamente, bajamos el +1, ¿cierto? -6 más 1 me da -5. Pero como toda esta molécula es neutra, el cloro tiene que ser +5. Veamos si cambió algún estado de oxidación de estos elementos de esta molécula. Nos vamos al KCl. Sabemos que el estado de oxidación del potasio, como es alcalino, es +1. Por lo tanto, para que toda esta molécula sea neutra, el cloro tiene que ser -1. Y aquí ya tenemos un cambio en el estado de oxidación, porque el cloro, de estar +5, pasó a estar -1, ¿cierto? Es decir, se redujo, ¿ya? Por lo tanto, tiene que haber aquí una especie que se oxide. Tenemos que el estado de oxidación del oxígeno, el oxígeno diatómico, en su estado natural es 0, ¿sí? Por lo tanto, pasamos de -2 a 0. Por lo tanto, el oxígeno es quien se oxida. Una vez que establecimos que esta es una ecuación de óxido-reducción, ¿cierto?, donde el cloro se reduce y el oxígeno se oxida, ¿cierto?, establecemos las semireacciones. Sabemos que el cloro recibe 6 electrones y pasa a cloro -1, se reduce. Y por tanto es el agente oxidante. Por otro lado, el oxígeno, ¿cierto?, de -2 pasa a 0, por lo tanto se oxida, ¿cierto? Se oxida, entrega los electrones, ¿cierto?, y se transforma en el agente reductor. Bueno, este ha sido el apoyo para las guías 8 y 9 de cuarto medio, ¿cierto? Si tienen consultas, por favor, diríjanlas al correo apoyopedagógico lmr@gmail.com, indicando la asignatura, el nivel y el número de guía. Muchas gracias, muchachos. Que estén muy bien.